Hola, ¿qué tal? Le saluda el doctor Jesús García, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Cayetano Heredia, y en verdad es un gusto, un placer para presentar a mi residente, que ya sale, en realidad una muy buena residente, que va a tocar el tema de evaluación y seguimiento de fístulas arteriovenosas. Espero sea de su agrado. Buenas tardes con todos. Siguiendo con las exposiciones, vamos a hablar sobre los cuidados y monitorización de fístulas. Bueno, es un pequeño índice. Vamos a ver varias cosas, el tema de evaluación y monitorización, y tocar algunos temas porque me parece muy importante el saber cómo se da toda la planificación de la creación de la fístula, ¿no? Bueno, como introducción, como ya sabemos, el acceso vascular es utilizado en nuestros pacientes renales crónicos avanzados que llegan a terapia renal sustitutiva. Hablamos de hemodiálisis, ¿no? El acceso vascular va a ser un aspecto fundamental para que el paciente renal pueda llevar su tratamiento, y esto ya hay muchos estudios donde se ha evaluado que el solo hecho del tipo de acceso vascular que tiene el paciente condiciona mucho lo que es la morbimortalidad del paciente. Entonces, ya hay muchos estudios que indican que pacientes con catéteres venosos tienen mal pronóstico, inclusive se habla de un pronóstico a 2 años de mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es el énfasis de hablar sobre el acceso vascular. Debido a, sobre todo, la trascendencia que va a tener en los pacientes, es necesario, por eso es que hay la guía española, el GEMAP, donde fue un grupo multidisciplinario de varias sociedades: la Sociedad Española de Nefrología, de Angiología y Cirugía Cardiovascular, de Enfermería, de infectología e inclusive radiología e intervención. También hicieron esta guía para que de esta forma poder tener una base en cuanto a las decisiones durante nuestra práctica clínica habitual. En cuanto a lo que es procedimiento en sí, lo que implica la elaboración de lo que es la guía, el acceso, en todos los hospitales debemos tener un programa de atención de ERCA, que es el enfermo renal crónico avanzado, ya que la finalidad de este programa es darle la información tanto a los familiares y buscar un sistema integrado de cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Aquí, como sabemos, tenemos la terapia renal sustitutiva, incluye lo que son no solo la hemodiálisis, sino diálisis peritoneal, incluso trasplante renal. Entonces, el programa de ERCA lo que hace es esto: hacer una información integrada al paciente, al familiar, y tomar la decisión de qué tipo de terapia es mejor para cada paciente. Entonces, en este programa se decide, si el paciente va a hemodiálisis, evaluar el pronóstico del paciente para ver cuál es el mejor acceso vascular para que él pueda recibir su diálisis. Si nosotros vemos que va a ir a hemodiálisis, tenemos que planificar en un paciente que ya tiene un pronóstico de iniciar diálisis en los próximos 6 meses, o para que así le podamos planificar el tema de la fístula. Y sobre todo ver la preservación de lo que es la red venosa de las extremidades superiores, ¿no? También vamos a ver factores de riesgos en los pacientes si es que son candidatos a la realización de fístula, ¿no? Ahora, dentro de los factores sistémicos, ya está estudiado que los pacientes que tienen edad avanzada, ¿no? Hablando de más de 65 años, 70 años, en realidad cada decisión se va a personalizar en cada paciente para decidir qué tipo de acceso. Vemos si son pacientes que son funcionales, en ellos vamos a ver la posibilidad de la creación de fístula. Ahora podemos tener pacientes que tienen 50 años y ya no son funcionales, en pacientes que tienen más de esa edad y son pacientes funcionales, ¿no? Entonces, en ellos vamos a ver el pronóstico para la creación de fístula, ¿no? Pacientes con antecedente de diabetes, arteriopatías periféricas o que tengan antecedente de tabaquismo o obesidad, el riesgo de que la fístula arteriovenosa vaya bien es poco, ¿no? El porcentaje es bajo. En ellos también tenemos que evaluar factores locales, como antecedentes de que hayan tenido CVC centrales, pacientes que han sido hospitalizados anteriormente o que ya han tenido historia de marcapasos, ¿no? Incluso accesos o fístulas anteriores, ¿no?
También tenemos el antecedente de si ha habido traumatismos, tenemos que evaluar todo eso para lo que es la creación de la fístula. Pacientes que dentro de sus condiciones hay diagnósticos que no está indicado el que el paciente pueda realizarse una fístula. Aquí incluye los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tengan una FEBI, una fracción de eyección reducida. En ellos estaría contraindicado lo que es la realización de fístula porque va a producir un empeoramiento de la función cardíaca. Ahora, las pacientes que tengan prótesis valvulares o que en aquellos pacientes que tengan una expectativa de vida limitada, en ellos ya no se valoraría lo que es la creación de fístula, ¿no? En pacientes candidatos a trasplantes también, si son pacientes que van a iniciar diálisis y vemos de que ya tienen un donante para lo que es la posibilidad de trasplante de donante vivo relacionado, entonces en esos pacientes se va a valorar lo que es la colocación de un catéter, ¿no? Porque el periodo probablemente hasta la realización del trasplante va a ser reducido, entonces en ellos se priorizaría otro tipo de accesos. Ahora, como ya he comentado, la expectativa de vida en el paciente, que en cuanto al acceso, va a ayudar a que su pronóstico de vida mejore. Si hablamos en un paciente que va a recibir diálisis y va a tener una fístula nativa, entonces el pronóstico es mejor. La calidad de la diálisis y la calidad de vida del paciente mejora. Ahora, en cambio, en aquellos que tienen catéter, pues el pronóstico de vida ya se ha demostrado que es menos, ¿no? Ahora, lo fundamental y en realidad el motivo del tema es sobre todo para el personal de salud el saber por qué a veces nosotros pedimos que se tengan en cuenta las funciones en las venosas en los pacientes. Es cierto que en pacientes que llegan con emergencias, definitivamente no hay duda. En ellos, como sea, hay que canalizar una vía y no hay forma de predecir cuidar una red venosa. Pero en cambio, en pacientes que están estables y en pacientes, sabemos que es renal, que llega con una emergencia, pero que está estable dentro de todo, o que solo necesita la toma de una muestra para laboratorio, en ellos la recomendación para preservar esta red venosa, que el paciente que va a ser candidato para hemodiálisis, hay que evitar puncionar lo que son las venas superficiales en ambas extremidades y idealmente se debería hacer la punción de los dorsos de ambas manos para evitar estas punciones innecesarias, ¿no? Ahora, también está ya estudiado que no se debería ya colocar catéteres centrales subclavios, es algo que deberíamos empezar a modificar. Aún veo que en la emergencia lo siguen colocando, ya está estudiado que debería idealmente utilizarse los accesos centrales en venas yugulares o femorales, ¿no? Para evitar, ya que los accesos subclavios tienen mayor riesgo de presentar estenosis centrales, ¿no? Nosotros lo que dice ahí es que recomienda una política agresiva encaminada en la preservación de la red venosa para el paciente que va a ser candidato a hemodiálisis mediante todas estas medidas. Y es importante, así como instruir al paciente para que ellos mismos y nosotros, el mismo personal, los mismos colegas, instruir al personal sanitario y enfermería sobre esta preservación venosa, ¿no? Ahora, dentro de la evaluación para la creación, nosotros hacemos la evaluación, el nefrólogo hace también la evaluación prequirúrgica, al igual que el cirujano cardiovascular, donde hacemos las medidas mediante ecografía. Los diámetros de arterias y venas van a tener diferentes diámetros dependiendo de la arteria que estamos evaluando, y como evaluación general debe tener al menos arterias, una medida de más de 2 milímetros y una velocidad picosistólica más de 50 centímetros por segundo. Esta velocidad picosistólica nos va a dar el pronóstico de si la fístula va a madurar o no. Entonces, lo que hacemos aquí es evaluar la medida de la vena, aquí la arteria, y ver también la profundidad. En el caso de las venas vemos la profundidad piel-vaso, ¿no? Ahora aquí hacemos la medida del ecodoppler de las ondas. Idealmente deben ser bifásicas y trifásicas, que lo que nos va a indicar es el buen tono vascular, ¿no? Entonces, hacemos esta evaluación arterial. En el diámetro de la arteria radial debe ser idealmente más de 1.5 milímetros. Igual hacemos la evaluación Doppler, vemos el flujo y debe tener también un índice de resistencia menor a 0.7 en lo que es la arteria radial. En la arteria braquial las medidas deben ser de más de 2 milímetros. Y también hacemos la exploración venosa de la vena cefálica basílica,
hacemos una evaluación sin torniquete y con torniquete, eso sobre todo para pacientes que tienen medidas de venas límites, utilizamos el torniquete, y sobre todo lo que vamos a hacer aquí es evaluar la trayectoria de la vena. Debemos de buscar una trayectoria de al menos de 5 a 10 centímetros donde se van a realizar las punciones, donde se va a poder tener un buen abordaje para facilidad del personal de enfermería al momento de la canulación. Y la evaluación que se hace aquí, sobre todo, es ver la profundidad que hay del vaso hacia la piel, no debe ser de más de 6 milímetros, ya que estaríamos presentes a una fístula profunda que en el manejo de enfermería sería bastante complicado un abordaje de la fístula sin ecografía si es más de 6 milímetros, ¿no? Con ecografía, idealmente, en la actualidad ya sabemos que las fístulas deberían canalizarse o abordarse mediante eco guiado, ¿no? Pero, bueno, no todos los centros de diálisis cuentan con ecografía para fístulas difíciles. Por eso se busca que en la evaluación prequirúrgica tener estas condiciones para que el abordaje del personal pueda ser el mejor, ¿no? Lo que evaluamos también aquí es la compresibilidad y los signos de trombosis, que tenga una buena permeabilidad. Ahora también en antebrazo las medidas deben de ser de más de 2 milímetros y en brazo más de 2.5, ¿no? Como les dije, la profundidad menos de 6 milímetros. Ahora, ya en lo que hablamos de cuidados en sí, nosotros debemos hacer la evaluación desde el momento que se realiza la fístula, ¿no? Inmediato al proceso de la elaboración. Entonces, idealmente por eso los pacientes cuando van a su creación de fístula se les indica que posterior, como es un procedimiento ambulatorio que lo hace cardiovascular, les indicamos que deben venir a terminar la elaboración para revisar su fístula. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que pueden haber presencias de complicaciones asociadas a su creación. Lo principal, que puede haber sangrados, hemorragias e inclusive infecciones. Entonces, todo eso lo revisamos e inclusive se puede hacer una valoración ecográfica posterior a la creación de la fístula, ¿no? Entonces, bueno, el cirujano al momento de realizar la fístula comprueba que tenga un tril, que tenga una buena vibración, frémitos, y podemos inclusive hacer la evaluación ecográfica posterior a la realización de la fístula, ya que se ha comprobado que velocidades picos sistólicas menores de 25.5 centímetros por segundo se podría tratar de que no va a tener un buen flujo y que constituye un riesgo de que se pueda trombosar esta fístula, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta estos cuidados al momento de la realización y sobre todo, examinar la extremidad, ver que haya presencia de pulso, las temperaturas, la coloración, para ver que no haya una isquemia en el miembro distal, para evitar complicaciones, ¿no? Sobre todo, eso es lo principal inmediatamente. Luego, después de que se hace la creación, se debe realizar el primer control posterior a los 7 días, donde inclusive ellos van para que cirugía cardiovascular le pueda retirar los puntos. Igual nosotros evaluamos, ya podemos hacer unas primeras evaluaciones para, sobre todo, ajustar los antihipertensivos. ¿Por qué? Porque en estos días es crucial que si el paciente presenta episodios de hipotensión puede reducir la maduración o la progresión de la fístula o que lleve a una buena progresión de la fístula. Entonces es importante también las medidas de presiones porque a veces no nos percatamos y el paciente está sobremedicado en el tema de la presión y hace curso con episodios de hipotensión y la fístula se cierra. Entonces todo lo que llevó a un proceso de creación no se lleva a cabo al final por algo tan simple como un registro de presión, ¿no? Entonces también aquí vamos a ver lo que es, inclusive en pacientes que no tienen el antecedente o que no saben si hay una insuficiencia cardíaca, porque no han sido evaluados, ¿no? Y posterior a la realización de la fístula pueden empezar con sintomatología cardíaca, ¿no? Entonces, en estos pacientes posiblemente puede que tengan asociada una insuficiencia cardíaca, aunque inclusive la fístula pueda ser de gasto alto y que esté produciendo una complicación, ¿no? Entonces, pues es importante hacer la evaluación a los 7 días, ¿no? Ahora, dentro de los cuidados del periodo de maduración de la fístula, es importante la realización de los ejercicios, inclusive desde que ya estamos haciendo la creación, la programación para la creación, se le va indicando al paciente que debe hacer ejercicios. Muchos ya habrán visto que utilizan unas pelotitas o inclusive utilizamos unas mancuernas que se logra medir el peso para que de esta forma pueda ejercitar
la red venosa, ¿no? Es importante porque eso va a ayudar a progresar o que tenga un mejor, que llegue a ser funcional esa fístula y se pueda utilizar, ¿no? Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es que no se debe punzar la fístula hasta que no tenga los criterios de maduración y sobre todo, lo más estricto, en las primeras 2 semanas está terminantemente prohibido utilizar o hacer realización de la fístula a pesar de que tenga un buen trill, a pesar de que tenga una buena medida o un buen flujo, no es recomendado porque no aún está en un proceso de cicatrización y podría llevar a que se complique o que se pierda la fístula, ¿no? Entonces se recomienda que a partir de las 2 semanas a 4 semanas en fístulas protésicas y más de las 4 semanas en fístulas nativas, ¿no? Entonces, porque ya hemos visto que eso si se hace menos del tiempo que necesita la maduración y sin haber sido evaluado previamente, o al menos una evaluación por el nefrólogo, quien da el pase para la primera canulación, se ha visto que la fístula no llega a tener un tiempo óptimo de supervivencia. Realmente una fístula puede tranquilamente funcionar durante 10 años si se mantiene controles y se ve que no hay complicaciones. Inclusive en algunos pacientes se ha visto que incluso más de 10 años, ¿no? Entonces también por eso es importante que las fístulas deben de hacerse la realización de distal hacia proximal. ¿Por qué? Porque si hacemos una fístula radiocefálica y por ende se bajó su presión, se cerró la fístula, queda aún la opción de poder utilizar la brachiocefálica o incluso la braquibasílica, ¿no? Entonces, por eso es importante en la evaluación prequirúrgica o en la evaluación que hacemos antes de la creación, poder decidir dónde va a ir la fístula junto con el equipo de cirugía cardiovascular. En cuanto al rastreo ya de maduración, siempre evaluamos en la ecografía lo que es la identificación de la anastomosis, ver la permeabilidad tanto de la arteria y de la vena, ver que no haya presencia de trombosis, ¿no? Es lo que hacemos en la evaluación, hacemos la ecodoppler, evaluar el aliasing si es por presencia de trombosis o si es por presencia de alguna estenosis. Esto es lo que hacemos en la evaluación Doppler. Ahora, dentro de los cuidados y el manejo de la evaluación, en la maduración, hacemos una evaluación en 3 segmentos, idealmente como mnemotecnia, de 5 en 5. Los primeros 5 centímetros desde la anastomosis hacia arriba es el primer segmento, del 5 hacia el 10 el segundo y de 10 hacia el 15 el tercer segmento. Evaluamos estas áreas para ver la medida de la vena arterializada, ver la medida de piel a vaso y medimos los flujos. A partir del segmento 2 es donde se hace el abordaje de la fístula, donde se canaliza la fístula. El segmento 1 no se debe utilizar por el riesgo de que se pueda dañar la fístula. Entonces, por ejemplo, en la imagen vemos en la ecografía de Doppler la presencia de aliasing. Es normal en lo que es en el área de la anastomosis, ¿no? Pero eso es lo que evaluamos. Vemos toda la imagen como la vena arterializada tiene un buen flujo y no se ve presencia de aliasing pasada a la fístula, ¿no? Eso es lo que se debería pedir. Igual aquí, como les digo, los tercios de las mediciones en los 3 segmentos para ver cómo va la maduración y cómo va mejorando el flujo conforme pasan las semanas, ¿no? Se hace la medida de la velocidad picosistólica, se hace hay software ya en los ecógrafos grandes. El software calcula te hace el cálculo solo de lo que es el flujo, pero bueno, nosotros utilizamos lo que son los ecógrafos portátiles, donde mediante esta fórmula utilizamos para calcular lo que es el flujo, ¿no? Con el equipo portátil podemos hacer el ecodoppler y hacer la medida del vaso. El flujo va a ser igual a la velocidad media, que es la velocidad picosistólica, más la diastólica sobre 3. Ahí calculamos la velocidad media por el área, que va a ser el radio al cuadrado por pi por 60 segundos. Entonces, aquí como vemos en la imagen, se ha calculado y sale más o menos un flujo de 2000, ¿no? Que está un poco elevado, pero esa es imagen para lo que es el cálculo que hacemos nosotros en el hospital, ¿no? Ahora, dentro de las recomendaciones para lo que es para lo que es la exploración, vamos a tener, así como utilizamos la ecografía Doppler, también es importante ya una vez que se hace la evaluación de la maduración, utilizamos
ya damos el pase para las punciones. Ahora, en cuanto al manejo de la fístula, es importante, la guía recomienda, hay dos tipos de técnicas para el abordaje de la fístula, es la punción escalonada o la punción en ojal, que va a tener sus indicaciones, ¿no? La escalonada es la indicada, ya que evita las complicaciones de las aneurismas, y la punción en ojal, sobre todo la van a utilizar las fístulas nativas que son muy tortuosas y que no tengan un segmento donde se pueda canular de forma escalonada, ¿no? Ahora es importante que en cuanto a la utilización de la fístula y los manejos que debemos tener y los cuidados, siempre lo que es hacer siempre la exploración básica al momento del abordaje, en el momento de la punción, y podemos indicar al paciente, y al momento que ingresa a sala de hemodiálisis, debe hacerse un lavado del miembro donde está la fístula, agua y jabón, antes de entrar a la canulación, y lo que utiliza enfermería va a ser lo que es clorexina alcohólica, que tiene un efecto de 30 segundos, es lo ideal que se debería utilizar. Si no contamos con clorexina, podemos utilizar el alcohol al 70%, que también va a tener un efecto bacteriostático, va a ser un poco más corto, y eso se utiliza idealmente antes de la canulación, es lo que también utilizamos. También podemos utilizar lo que es la iodopovidona, que también se puede realizar la asepsia antes de la canulación. Hay algunos lugares, acá no lo usamos, que utilizan a veces para que el paciente pueda estar más tranquilo antes de la canulación, los anestésicos locales, ¿no? Ahora vamos a tener diferentes características para lo que es la utilización de las agujas para las fístulas. Son mucho más gruesas. Iniciamos en las primeras canulaciones con agujas de 17 GAN, pero idealmente cuando la fístula ya está muy bien abordada, se utilizan las agujas más gruesas, que son las de 14, para tener un mejor flujo durante la diálisis. En tipo de metodología de punción, evitar los 5 centímetros cerca a la anastomosis, idealmente. Esos 5 centímetros está prohibido punzar por el riesgo de daño de la fístula, y se debe utilizar el método escalonado, donde se va a mantener durante los 3 veces a la semana, que es lo habitual que dializa el paciente. Se utiliza un punto nuevo en cada diálisis para que de esta forma demos tiempo que el punto anterior pueda cicatrizar, ¿no? Como vemos en la imagen, esta fístula tiene un segmento, un buen segmento, ¿no? Más de 5, yo diría acá 10 centímetros, donde se puede, 5 centímetros, más de 5 centímetros, donde se puede realizar la fístula. Como vemos, acá abajo en la imagen es la imagen de la anastomosis, y se ve esta imagen rojita. Estos primeros 5 centímetros no deben ser abordados porque corren riesgo de que la fístula se pueda dañar. A partir de estos de 5 hacia arriba se puede canular todo el segmento. Y lo ideal es de que la separación entre agujas debe ser de más de 5 centímetros para evitar lo que es la recirculación. Ahora, en cuanto a esto es lo que es la punción escalonada, ¿no? Esto permite que cicatrice cada punto y evita que la fístula se realicen los aneurismas, porque el vaso se sigue punzando a pesar de que no ha cicatrizado, corre riesgo de que se pueda romper incluso y puede producir mayor complicaciones. La técnica en ojal es una técnica donde se realiza la punción en el mismo punto. Lo que hace es, entre comillas, producir como una tunelización por donde se va a punzar. Al inicio se utiliza una punta cortante, pero luego, cuando ya se ha formado este conducto que vemos en la imagen de arriba, se puede utilizar, o sea, como ven aquí, con esta pinza, enfermería retira como que la costra, y por ahí va a ingresar una aguja roma, donde se va a poder abordar la fístula. Esto sobre todo en fístulas cuando el trayecto es muy pequeño, y se realiza siempre sobre el mismo orificio, ¿no? El riesgo aquí es el riesgo de infección si es que no se ha tenido un buen manejo de asepsia, ¿no? Entonces, la creación de este túnel subcutáneo ayuda a que se pueda utilizar la fístula y no tener mayor complicaciones, pero hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Ahora, el tema de la retirada de las agujas también hay que tener mucho cuidado, porque se debe hacer presión durante 10 minutos, pero sobre los puntos 1 de ingreso a piel, ingreso al vaso, para evitar el sangrado, ¿no? La compresión debe mantenerse estos 10 minutos antes de comprobar si es que sigue o no sigue sangrando.
ya que inclusive si hay una fístula que sangra mucho, deberíamos evaluar otros aspectos como las estenosis, que son causas de por qué el paciente sangra mucho después de la decanulación, ¿no? Ahora, dentro de la monitorización en sí, se recomienda que todas las unidades de hemodiálisis tengan un programa donde, a pesar de que el paciente tenga ya una buena fístula que se pueda abordar, se debe hacer un control, ¿no? Hacer un control, hacer seguimiento, ver si hay disfuncionalidad de la fístula, si todo está yendo bien con la fístula, para saber si se está llevando un tratamiento efectivo. Ahora, ya que si hay presencia de alteraciones inclusive durante la diálisis, debemos de vigilar eso, porque debemos hacer una exploración, tanto física, porque enfermería en cada vez que se aborda una fístula, debería hacer una evaluación, ¿no? Ahora, ya enfermería le evalúa y encuentra que algo no está bien, con mayor motivo, se debe el nefrólogo evaluar, se debe hacer ya la ecografía Doppler y poder hacer unos diagnósticos de estenosis o algunas complicaciones de la fístula, ¿no? Entonces, el objetivo de estos programas es ver si hay estenosis precoces, si puede haber presencia de que hay una trombosis, ¿no? Para, de esta forma, el objetivo de todo esto es aumentar la supervivencia de la fístula, ¿no? Y ver si van a necesitar el requerimiento de una intervención electiva para que pueda cardiovascular hacer el rescate o inclusive un manejo de trombosis. Pero esto solo se va a poder hacer si se sigue una evaluación en el paciente, ¿no? Entonces, lo importante es que desde el personal de enfermería y el nefrólogo durante las evaluaciones podamos hacer esta intervención, ¿no? Ahora, dentro de las técnicas de monitorización y vigilancia, bueno, los dividen en generaciones. La de primera generación, desde la exploración física, ver si vemos el aumento de las aneurismas o en la palpación, si hay presencia de pulso. Hay unas técnicas que utilizamos para hacer la evaluación clínica de la fístula, ¿no? Pero incluso durante la sesión de la diálisis podemos ver si la bomba o el flujo de la fístula no es la adecuada, si hay un aumento de la presión venosa en máquina, ¿no? O si inclusive durante los controles de evaluaciones vemos que a pesar de que el paciente dializa por fístula, los resultados de KTB o los índices de KTB van a estar alterados, no tiene una diálisis. Esto es lo que la KTB es un índice que nos muestra si es que el paciente está recibiendo una buena diálisis, una buena terapia, y vemos que si a pesar de tener una fístula no llega a un índice de KTB adecuado, debemos revisar muchas cosas. En primer lugar, el acceso venoso, ¿no? Entonces, el acceso vascular, y de esta forma poder manejarlo para poder mejorar la supervivencia del acceso vascular, ¿no? Ahora, las técnicas de segunda generación, que es lo que más abordamos en el servicio, es la ecografía Doppler, ¿no? Se utilizan también de forma indirecta algunos métodos de screening de los señales, pero que en realidad nosotros no los utilizamos porque no los tenemos, o bueno, que por la facilidad de la realización, pero podemos realizar la ecografía Doppler, que es lo que tenemos más a la mano. Igual hacemos la evaluación, vemos si hay cicatrices, hacemos las test de la elevación del brazo, que es algo que les voy a ir explicando más adelante, y de acuerdo a esa, o sea, a pesar de que hagamos una evaluación ecográfica, no quita previamente el hecho de hacer la evaluación o la exploración física. Siempre va a ser inicialmente la exploración física, la inspección, palpación y la auscultación, la presencia de tril, se ausculta el soplo. Esa es la evaluación inicial que debemos hacer, tanto enfermería como el nefrólogo, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya podemos pasar a la evaluación de ecográfica, ¿no? Entonces, este cuadro es muy importante. Aquí, como vemos, no se quitan la evaluación clínica, o sea, la evaluación inicial física en el paciente, tanto lo debe aprender tanto el paciente, enfermería y el nefrólogo. Entonces, si nosotros mantenemos informados al paciente qué es lo que debe vigilar en su fístula, vamos a tener una mejor supervivencia de la fístula. Entonces, siempre el paciente debe ver que tu fístula esté bien, que tenga tril, que la funcionalidad, ¿no? Ver que inclusive le podemos enseñar la test de elevación del brazo, donde pedimos que eleve el brazo sobre el nivel del corazón, y debe colapsar la vena arterializada, porque si no, esto va a mostrar que hay problemas de estenosis, ¿no? Entonces, esta evaluación debe ser inclusive para el paciente diariamente, enfermería durante cada proceso o cada sesión de hemodiálisis, ¿no?
Entonces nosotros los nefrólogos igual, al igual que lo evaluamos antes de la sesión de diálisis o inclusive mensual se hace un control el del paciente, ¿no? Ahora, dentro de lo que es, ¿por qué hacemos estas evaluaciones? Porque aquí lo que vamos a evaluar son la complicación más frecuente, hablamos de estenosis, ¿no? Aquí en este cuadro hace una revisión del examen a la fístula que vamos a encontrar en los diferentes tipos de estenosis. Hablamos de una estenosis inflow cuando estamos sospechando de que el trayecto donde se presenta la estenosis es en la arteria o antes de lo que es la anastomosis, y la estenosis outflow es cuando la estenosis es de la vena donde se va a dar el drenaje de la fístula, y la estenosis central, que ya es en venas centrales, y bueno, estas son las complicaciones, y la trombosis son las cosas dentro de las complicaciones que podemos encontrar en la fístula. Entonces, debemos hacer la evaluación, tanto inspección, pulso, frémito, y lo que es la auscultación del soplo. Entonces, en cuanto a lo que es vamos a hacer toda esta evaluación física para poder, nos va a llevar a si es que en cuál de las dos estamos presentes. Entonces, en pacientes donde vemos que el pulso es débil, va a haber un aumento de pulso en lo que es el test de pulso, hay que sospechar de una estenosis inflow, y sobre todo en lo que es si vemos que en el test de la elevación del miembro, del brazo, no colapsa, entonces estamos pensando que puede ser una estenosis outflow, ¿no? Ahora, dentro de la monitorización de la fístula, vamos a ver que vamos a tener presencia de dificultades durante la hemodiálisis que pueden ser signos indirectos de que la fístula no está funcionando bien. Vemos si enfermería empieza a presentar problemas para la conulación de la fístula, si al momento de la conulación aspiran coágulos, sospecha de trombosis, si hay un aumento de la presión prebomba también, o hay aumento de la prebomba en la máquina, hay que sospechar que algo no está yendo bien con la fístula, o que incluso la fístula, hay mucha alarma en la máquina que no llega la fístula a un flujo de más de 300. Entonces, todos estos signos indirectos nos van a hacer sospechar de que algo está yendo mal, ¿no? E incluso en el tiempo de hemostasia prolongada en pacientes que no utilizan algún tipo de anticoagulación. Entonces, idealmente, la hemostasia, 10 minutos, pero si a pesar de ello no deja de sangrar el paciente, entonces habría que ver una sospecha de que algo no está, puede haber alguna complicación de la fístula, ¿no? En cuanto a la vigilancia mediante ecografía, igual se hace nuevamente la evaluación ecográfica, hacemos medidas de los vasos, hacemos ecodoppler para evaluación, ver si hay presencias de estenosis o presencias de aliasi. Entonces, dentro de la evaluación ecográfica, para lo que son las estenosis de las fístulas, van a haber dos tipos de criterios: los criterios morfológicos, donde aquí, como vemos en la imagen, se puede ver una reducción de la luz vascular. Si esta reducción es más del 50%, estaríamos frente a una estenosis, ¿no?, de la fístula. Ahora, dentro de criterios funcionales, si vemos que hay una presencia de aliasing, o que es el signo de esta coloración en el flujo turbulento, nos va a hacer sospechar, pero debemos hacer unas medidas de la velocidad pico sistólica. Entonces, si vemos que el ratio de la velocidad pico sistólica es más de 2, ¿cómo se saca el ratio? Se hace una medida en la zona de la estenosis de la velocidad pico sistólica sobre la velocidad pico sistólica preestenótica, y si este valor sale más de 2, estamos frente a una estenosis. Se habla que cuando el valor es más de 2, la estenosis es más del 50%. Y también van a haber características indirectas donde va a haber un aumento del índice de resistencia, o que incluso puede haber una disminución del flujo, como son pacientes que han sido evaluados anteriormente. Tenemos un valor previo de cuánto era el flujo normalmente de esa fístula. Si vemos que ese flujo disminuye más del 25%, o en fístulas nativas disminuye más de 500, estamos también frente a una estenosis, o el porcentaje más del 25%. Entonces, como vemos aquí en la imagen, estamos frente a un ecodoppler espectral donde vemos la zona, ¿no?, del ángulo. Aquí se ve la reducción de la luz vascular, se hacen las medidas en ese lugar, más la preestenótica, y se saca el ratio, ¿no?
Igual aquí se mide el flujo, vemos cuál es el porcentaje de reducción de la fístula y con eso para que podamos hacer la evaluación, ¿no? Como vemos, el aliasing posterior a la estenosis, esta imagen de estos colores azules, lo que le llamamos al aliasing, es la turbulencia que genera la sangre con el ecodoppler, ¿no? Entonces, aquí, como vemos en la imagen de la flecha también, hay una reducción de la luz vascular, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hacer en la evaluación de ecografía Doppler. Entonces, dentro de lo que es la estenosis, dentro de los criterios principales, bueno, para la estenosis, como le dije, es la disminución de más del 50% de la luz vascular y el ratio. Si vemos que cumplen con ambos criterios, estamos frente a un diagnóstico de estenosis. Si no se cumplen todos estos dos criterios, hay una sospecha de una estenosis y el paciente tendría indicación de otros tipos de estudios como la fistulografía. Ahora, si solo tiene uno de los criterios iniciales, se le puede agregar un criterio adicional donde se le puede agregar si hay la disminución de menos de 2 milímetros o es el criterio morfológico, o si lo que es el criterio funcional es la disminución de más del 25% o que disminuye más de 500 el flujo en las fístulas nativas o más de 600 en las fístulas protésicas, estamos frente a la sospecha de una estenosis. O donde el flujo es menor de 1000 de la fístula, hay también la sospecha de una estenosis. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer, estamos frente de un diagnóstico de estenosis y esto nos va a ayudar a la evaluación, esta monitorización, para poder hacer las interconsultas pertinentes para el cardiovascular pueda hacer la evaluación y manejo y rescate de estas fístulas, ¿no? Ahora, la estenosis es la primera complicación, es el factor de riesgo para la presencia de trombosis. Por eso es importante la detección temprana de las posibles estenosis para evitar llegar a lo que es la trombosis, ¿no? Para disminuir las tasas de trombosis en la fístula, ¿no? Y esto va a llevar a contribuir a la supervivencia en la fístula, ¿no? Ahora, dentro de las complicaciones, bueno, tocarlas cada una ya sería muy extenso, pero solo les traje las imágenes. Otra de las complicaciones que no se ve con mucha frecuencia, pero que sí hemos tenido, es la presencia de infecciones. Como ven, ahí se está haciendo la limpieza y drenaje del acceso, tienen un absceso en la fístula, y esto se debe a que no se ha tenido un buen manejo, cuidado del periodo pre-canulación. Entonces, si no se realiza una buena asepsia, lavado del miembro, más la asepsia que hace el personal de enfermería, lleva a estas complicaciones, ¿no? Y es el riesgo a que se pueda perder la fístula. Ahora, aquí la imagen no se ve muy bien. Otro de los riesgos de complicaciones es la estenosis centrales. Es siempre importante evaluar ambos miembros, pedir al paciente que estire ambos brazos, se hace la evaluación de ambos miembros, ver que hay un aumento de volumen en relación al otro miembro, medir temperatura, inclusive va a haber cambios de colores. Entonces, en estos pacientes, se hace la ecografía Doppler, se miden las velocidades y sobre todo ver la permeabilidad, ver la presencia de la reducción de la luz vascular a nivel de las venas centrales. Se puede hacer mediante la ecografía Doppler, mediante la ecografía, la evaluación también de las venas centrales igual no descarta, si nosotros hacemos la ecografía y no encontramos nada, igual el paciente tiene indicación de pasar a otro tipo de estudios como una angiografía o una fistulografía para ver dónde se encuentra la estenosis, ¿no? Vemos aquí, si nosotros hacemos un buen manejo, cuidado o un buen abordaje de la fístula, utilizamos lo recomendado por la guía de GEMAP, donde se debe hacer una canulación escalonada, se podría evitar llegar a esto, ¿no? Estas son imágenes de pacientes de nosotros, ¿no? Es cierto que nosotros no manejamos pacientes crónicos, ya que ellos dializan en clínicas terciarizadas por el CIS, pero es importante que sepamos que se debe manejar, ¿no? Cómo se debe manejar una fístula para evitar estas complicaciones, ¿no? Ahora, bueno, para finalizar, lo que me gustaría que se lleven a casa, en lo que nos puedan ayudar a nuestro servicio en cuanto a nuestros pacientes renales crónicos, es la preservación de la red venosa. Entonces, si nosotros, desde nuestro lugar, por ejemplo, en emergencia, personal, nos ayuda de esta forma a manejar lo que es la preservación de la red venosa, el pronóstico y supervivencia o las tasas de fístulas aumentarían en nuestro hospital, ¿no?
y el pronóstico del paciente sería mucho mejor. Eso es todo por el tema.